The Elder Scrolls Online tiene ya 12 añitos, 12 años en los que han pasado de ser uno de los peores lanzamientos que recuerde de un MMORPG a convertirse en uno de los pocos MMOs occidentales que no solamente han sobrevivido a la última década, sino que siguen creciendo. Y en este 2026 está atravesando el cambio más profundo de toda su historia. Y yo soy de los que vuelve siempre a Teso, vuelvo cada año. Y bueno, vuelvo siempre porque en Tamriel siempre encuentro cosas que no encuentro en ningún otro MMO. Y lo que está pasando este año me tiene realmente, genuinamente enganchado de una manera que no recordaba desde que conocí este juego hace unos 6-7 años. Si dejaste Teso porque, bueno, te parecía abrumador, o porque no te convencía del todo, o si eres de los que nunca le ha dado una oportunidad, o directamente vienes de otro MMO y quieres probar algo diferente, te preguntas si este vale realmente la pena, este vídeo es justamente el que tienes que ver. Una cosa por delante, este vídeo lo hacemos en colaboración con Bethesda. Y llevo semanas jugando a temporada 0, tengo acceso también al servidor de pruebas para poder enseñaros lo que viene con la próxima actualización. Y lo que vais a ver aquí es lo que pienso de verdad, porque bueno, lo que ya me conocéis, sabéis que Teso siempre es un MMO que tengo en el corazoncito y al que siempre vuelvo. Así que, vamos al lío. Para entender por qué este año es tan radicalmente diferente, hay que entender primero qué hacía ZeniMax Online Studios antes de este gran cambio. Durante toda la última década, el modelo fue básicamente el mismo. Cada año, un capítulo. Una expansión grande, de pago, con zona nueva, historia nueva y la sensación constante de que si no estabas al día, pues te quedabas atrás. Para un jugador que entraba nuevo, o uno que volvía después de 2 o 3 años, como yo tantas veces he hecho, la pregunta era siempre la misma. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cuánto me va a costar ponerme al día? Esa sensación se acabó. A partir de este año, el estudio ha tirado por la borda el sistema de capítulos y lo ha sustituido completamente por temporadas. 3 grandes temporadas al año, de unos 90 días de contenido nuevo cada una de ellas, y todas gratis para todo el que tenga simplemente el juego base. Tendremos durante cada año actualizaciones trimestrales con experiencias variadas y pensadas para que cada temporada se sienta fresca y diferente, todo incluido con el juego base, insisto. Pero hay algo más importante todavía. Capítulos como Osinium, el gremio de ladrones, la hermandad oscura, la ciudad imperial y a partir de este otoño Greymoor, todos ellos pasan al juego base, todos. Si los hubieras comprado individualmente cuando salieron, pues hablaríamos de unos cuantos cientos de euros de contenido. Ahora, todo está incluido dentro del juego base. Y para alguien que ha visto al juego evolucionar en los últimos años no estamos exagerando. Teso se ha convertido en uno de los MMOs con más contenido y con diversas formas de jugar, por tan solo un coste de precio de caja, que normalmente está alrededor de los 20 euros, pero que siempre lo podéis conseguir, muchas veces, encontrarlo en oferta a un precio muy reducido. Y este año hemos empezado con la llamada temporada 0, Amanecer y Ocaso. Y bueno, es una temporada inicial que empezó el pasado 2 de abril y la pieza central que ofrece este aperitivo de lo que viene durante los próximos años es la primera zona de eventos de toda la historia del juego, el mercado nocturno. Por supuesto que habían eventos, pero la magnitud de esta nueva zona es espectacular. Se encuentra situada en Cárcava, en el plano de Oblivion, y el concepto es, realmente muy bueno. La atmósfera, las facciones, el diseño del bazar de entreplanos, y es de las cosas más inspiradas que ha hecho este estudio en los últimos años. Eliges una de las 3 facciones, la incitación rutilante, los vilojos o el alboroto, ganas favor para ellos haciendo una serie de actividades, y al final de temporada, la facción con más prestigio gana recompensas extra para todos sus miembros. Y aquí os voy a ser muy sincero, porque el mercado nocturno es una de las grandes novedades de este juego, al menos de esta temporada. Y bueno, está pensado, teniendo en cuenta, para grupos y también para personajes ya de nivel máximo con cierto equipo. No es fácil el contenido que ofrece el mercado nocturno, así que hay que dejarlo bastante claro, porque ya avisaron que la zona está diseñada en torno a esa premisa. Para quien va con un gremio o con amigos, pues bueno, funciona de maravilla, pero para el que va en solitario, te toca buscar grupo en el buscador. Y no es realmente tan friendly para nuevos jugadores. Sin embargo, como en todo MMO, siempre os recomiendo que cuando estéis empezando, empecéis poco a poco, conociendo el entorno, tu personaje, las mecánicas, ya sabéis, todo lo que necesitáis antes de meteros en contenido como este, que es un contenido ya para más alto nivel. Sin embargo, si sois jugadores retornados, lo vais a disfrutar un montonazo. Y si acabáis de subir un personaje al máximo y está todavía flojito,
Siempre podéis meteros en los grupos que se forman durante todo el día, hay muchos de ellos, rollo Cermasio, para probar y hacer el contenido. Pero este contenido temporal, creo que por el éxito que está teniendo, estoy convencido de que va a volver recurrentemente. De hecho, volverá a finales de año mejorado. Y es uno de los añadidos más interesantes del endgame de Teso de los últimos años. Si entras a SAC con solitario sin coordinar, pues se te va a hacer cuesta arriba. Insisto, no es fácil el contenido. Pero si vienes preparado y con compañía, es seguramente la mejor pieza de contenido cooperativo que Teso ha hecho en muchos años. Al mismo tiempo también ha llegado un nuevo sistema de monetización, los tomos de Tamriel. Y sí, vale, es un pase de batalla. Pero tiene una diferencia muy importante respecto a otros juegos. La línea gratuita tiene recompensas reales, valiosas, jugables, no solamente relleno cosmético. La versión premium es siempre opcional. Y aquí viene un detalle que creo que cambia bastante la percepción de este tipo de pases. Una vez compras el tomo premium, puedes completarlo cuando quieras, aunque la temporada haya terminado, no importa. Así que no hay FOMO, no hay presión y no tenemos esa sensación de corre que se acaba. Y eso viniendo de un género que cuando aplican el sistema de pase de batalla suele ser, ya sabéis, un peaje obligatorio con cronómetro incluido. Y este sistema, esta forma de plantearlo, la verdad es que se agradece. Junto a los tomos llega el Bazar de la Costa de Oro, que es una tienda permanente donde gastas lingotes comerciales, una moneda que vas ganando mientras vas jugando y que nunca caduca. Importante. Esto rompe la dinámica de los eventos limitados y las prisas por gastar monedas que van a caducar, que es algo que arrastraba el juego desde hace muchos años. Ahora es completamente diferente, vas ganando, vas ahorrando estos lingotes y eliges cuándo gastarlos. Y los objetos también vuelven recurrentemente temporada tras temporada, así que tampoco te pierdes nada si no lo canjeas en esta temporada, puedes conseguirlo más adelante. Y luego están las pequeñas cosas de mejora de calidad de vida que están incluyendo con cada una de las actualizaciones. Por ejemplo, con la actualización 49 nos ha llegado una muestra de los grandes cambios que vienen en los próximos meses. Por ejemplo, cambio gratuito de habilidades y atributos desde la propia interfaz. Ya no hace falta gastar o elegir bien dónde gastar los puntos, ahora puedes cambiar completamente la configuración de tu personaje tantas veces como quieras, gratis. También entrenamiento de montura ahora es acelerado, también las ranuras de atuendo son a nivel de cuenta, así que ahora las transfiguraciones puedes usarlas con tus otros personajes. Y bueno, pequeñas mejoras que van añadiendo actualización tras actualización y que, bueno, no se le da mucho bombo, pero todas juntas mejoran la experiencia del juego. Esto es lo que ha llegado, bueno, lo que tenemos actualmente en el juego, pero los cambios más profundos van a llegar en los siguientes parches, en las siguientes actualizaciones. Y en la próxima actualización 50, que falta prácticamente días, vienen cosas realmente grandes. La actualización 50 es la gran próxima actualización de Teso y trae 3 cosas principalmente que, bueno, merecen un vídeo por separado, la verdad, que de hecho os lo traeremos dentro de pocos días. Pero para resumir lo que viene con esta actualización. Primeramente, la mejora del hombre lobo. Si alguna vez jugaste el hombre lobo en Teso, ya sabes de lo que estoy a punto de decirte. La transformación tenía un temporizador. Te convertías, tenías unos minutos de gloria y volvías a la forma humana, pues bueno, te gustase o no. La mecánica entera se sentía como una especie de bomba de relojería. Y para colmo, pues los modelos llevaban 12 años sin tocarse y bueno, no habían envejecido demasiado bien. Y eso se acabó con esta actualización. Han rehecho el hombre lobo desde cero. Tenemos un nuevo modelo completamente actualizado y, ojito, también viene la forma femenina, que la comunidad llevaba años pidiendo. Así que vienen ambos modelos completamente renovados, más imponentes, con nuevas animaciones y con nuevos sonidos. Y lo más importante, el temporizador desaparece. En su lugar tenemos un nuevo sistema llamado Furia. Es un recurso que se irá acumulando con cada habilidad que usamos en combate, hasta llegar a los 1000 puntos. Cuando llegamos a 1000, nos podemos transformar cuando queramos, como una especie de Ultimate. Y tenemos 20 segundos en los que tu velocidad sube un 20% y tu daño un 15%. Y todas las habilidades de hombre lobo dejan de costar recursos, así que tenemos 20 segundos de carnicería absoluta. Y más cosas que trae, por ejemplo, tenemos el acecho, que nos permitirá agacharnos y entrar en sigilo siendo hombre lobo. Otra habilidad que por cierto se pedía desde el día 1. También tenemos la habilidad de matanza, donde podemos ejecutar instantáneamente a enemigos que ya estén heridos. Muy similar a lo que tenemos también con la transformación de vampiro.
Y también tenemos el escalado híbrido, para que tu personaje funcione igual si es mágica o estamina, ya no importa la estadística que tengamos en nuestra clase normalmente. Y además, todas las habilidades vienen con estilos completamente renovados y con diferentes variaciones, ceniza, negro, blanco, que podremos ir obteniendo simplemente haciendo contenido. ¿Te acuerdas cuando Zenimax introdujo el sistema de subclases el año pasado? Y bueno, a muchos no les gustó porque, bueno, las clases perdían su identidad, las clases puras, ¿no? Pero bueno, este año, muy pronto, Teso viene con su respuesta. Y para mí es uno de los cambios que más me ilusiona este año, sinceramente. A mí las subclases no me terminaban de... O sea, muy buen concepto, pero no me terminaban de llenar, sinceramente. Si quiero ser un templario, quiero ser un templario full. Así que para evitar esto, llegan las maestrías de clase, que es un nuevo árbol de pasivas completamente exclusivo para quien mantenga las 3 líneas de habilidad de su clase original. Es decir, si no quieres subclases, puedes optar por la maestría. Si nos quedamos con nuestra clase pura, pues podemos desbloquear 5 pasivas únicas. Elegimos 2 y no nos cuestan puntos de habilidad, 0. ¿Y qué hacen? Pues cosas interesantes. Por ejemplo, la hoja de la noche, por ejemplo, puede romper el tope de daño crítico que tienen el resto de clases. El hechicero también recupera una pasiva legendaria que se llama Implosión, que se retiró hace un montón de años porque era demasiado poderosa. Pues ahora vuelve reequilibrada, por supuesto. El nigromante también puede marcar enemigos vivos como cadáveres para usar las habilidades que normalmente requieren cuerpos en el suelo. Así que no es un parche cosmético, es un sistema que va a cambiar completamente el meta del juego y va a justificar que mucha gente vuelva a tener clases puras en lugar de elegir ramas de subclases como si esto fuese un supermercado. Así que esto es uno de los grandes cambios que subsana las carencias que tenía el sistema que introdujeron el año pasado. Y la tercera novedad resuelve la crítica más antigua que tiene el juego, que seguro que si sois nuevos la habéis escuchado 1000 veces. El mundo exterior, cuando estamos matando criaturas y demás, es demasiado fácil. 2 golpecitos y aunque juguemos mal, aunque no tengamos equipo, mueren en 2 toques. Llevamos años con que un personaje optimizado se puede cargar al jefe prácticamente de cualquier zona en 3 segundos sin prácticamente apretar los botones. A muchos es cierto que nos rompía la inmersión. Pues con esta actualización podemos activar, como veis en pantalla, la dificultad de desafío desde nuestra propia ficha de personaje, en segundos, y elegir entre 4 niveles. Aventurero, que viene por defecto, que es la versión que tenemos normalmente, todo es fácil, pero podemos subir la dificultad a veterano, maestro y vestigio. En veterano, por ejemplo, tenemos aproximadamente el doble de daño recibido, la mitad de daño causado y un 50% más de oro. En maestro tenemos el triple de daño recibido, un 75% menos de daño infligido y el doble de recompensas. Y en vestigio, el nivel máximo, nivel prácticamente pesadilla, recibimos 6 veces más daño y hacemos un 70% menos. Y las recompensas, por supuesto, se multiplican proporcionalmente, por 6. Estos son los números del servidor de pruebas, ojito, en el momento que grabamos este vídeo. Esto se puede ajustar para la versión final. Pero cambia completamente la percepción del juego. Podemos vivir el entorno de Tamriel de una forma mucho más desafiante. Podemos elegir el nivel de dificultad. Es opcional, personal y solamente afecta a ti, como jugador. Se aplica al mundo abierto, a las mazmorras de exploración y también a las instancias de historia. Y por supuesto no se aplican a las mazmorras de grupo, pruebas, arenas, PvP, archivo infinito, ni tampoco en el mercado nocturno, por supuesto. Es exactamente el sistema que llevamos años pidiendo. Bueno, y hasta aquí. Mejor tarde que nunca. Y también junto a estos 3 potentísimos cambios viene también, por supuesto, los pequeños cambios, las pequeñas mejoras de calidad de vida que, como decíamos antes, están modernizando el juego, están preparando el juego para los próximos 10 años. Correo de hermandad. Ahora, por ejemplo, los líderes de gremio pueden mandar mensajes masivos a todos los miembros, una cosa que llevan pidiendo desde siempre. También van a meterle más esencia al mundo abierto, ¿no? Van a meter más encuentros dinámicos. Son eventos multifase que pues, aparecen en zonas exteriores cada media hora. Te unes sin tener que coger ninguna misión y participas. Básicamente esto le da mucha más vida al mundo abierto. También tenemos los favores, que son una especie de misiones diarias que están atadas a personajes de historias pasadas. Una organización, los Freerunners, las gestiona desde tableros en cada alianza. Así que tendremos ahora mismo unas 20 misiones por personaje, cada una continuando su saga. Y para los que somos de misiones y lore, esto es oro puro. Así que tenemos diarias con historias, con narrativa, completamente diferente a las típicas diarias de otros MMOs donde es mata-mata. Y una característica que os interesa muchísimo para los que venís después de muchos años y para los que sois nuevos jugadores. Camino a la aventura. Es una nueva campaña para jugadores nuevos y para los que vuelven con personajes de bajo nivel.
Y también otras mejoras, como por ejemplo sube el límite de misiones que podemos tener activas. Antes era menos, ahora son hasta 100 misiones que podemos tener. También los motivos del almacén de coronas nos indican dónde podemos conseguirlos. Y el juego cruzado, el multiplataforma para poder jugar con jugadores de consola, es algo que está confirmado ya y está en desarrollo. Aunque no llegará este año, es una de las cosas que también estamos esperando. Eso, si ya de por sí Tamriel se siente lleno de jugadores, pues tenemos el macro server europeo y el macro server americano. Cuando suceda esto, veremos el mundo muchísimo más lleno con más jugadores. Y llegamos a la pregunta clave. ¿Vale la pena jugar a TESO en 2026? TESO, siempre lo digo, no es para todo el mundo. Si por ejemplo, si lo que buscas es la típica carrera de los MMOs verticales, donde cada parche te invalida el equipo que tenías antes y tienes que volver a min-maxear desde cero cada parche, este seguramente no sea tu juego. Porque en TESO tenemos una progresión horizontal. Lo que farmeas hoy, pues te sigue sirviendo para dentro de 2 o 3 años, sinceramente. Para mucha gente, yo incluido, es una de las cosas que lo hace especial, diferente. Porque, bueno, básicamente es un lugar donde siempre hay nuevas actividades que hacer, cosas que hacer, y no tienes que centrarte tanto en el equipo, sino que te centras en disfrutar el contenido. Puedes irte 6 meses y volver sin sentirte un paria o estar completamente perdido. Para otros, esa forma de entender el avance, pues, bueno, es la razón por la que se aburren, así que tenerlo muy en cuenta. ¿Y dónde brilla TESO realmente? Bueno, TESO brilla especialmente cuando quieres entrar en un mundo gigantesco y perderte en una historia sin que nadie te meta prisa. Que tenga un ritmo que te pueda contar una buena historia con detalles en profundidad. Brilla cuando quieres jugar en solitario un MMO de verdad, con compañeros NPC que combaten contigo y te quitan la independencia del grupo. Y brilla cuando quieres construir un personaje desde cero, experimentando con subclases o con maestrías, con escritura de hechizos o con diferentes sets distintos. Y brilla sobre todo cuando quieres un MMORPG al que puedes volver cuando quieras sin ninguna presión. No uno que te exija que te conectes todos los días. No uno que te castigue por irte 2 meses. Uno que está ahí, esperándote siempre. Yo he vuelto a Tamriel 5 o 6 veces a lo largo de los años, y cada vuelta siempre ha sido reencontrarme con un mundo vivo y lleno de cosas nuevas por hacer. ¿Y cuánto cuesta empezar en TESO ahora mismo? El juego base cuesta 19,99 € actualmente. Con eso tienes Tamriel entero. Antes tenías que comprar los capítulos, pero ya no. Tienes todas las temporadas gratuitas. En el futuro tienes Osinium, tienes el Gremio de Ladrones, la Hermandad Oscura, la Ciudad Imperial, que son DLCs. Y con la temporada 2 de 2026 también incluirán Skyrim Occidental. Y no necesitas una suscripción para poder pagar todos los meses. Existe la suscripción, el TESO Plus, pero es completamente opcional. Si juegas mucho te la recomiendo, sinceramente, y si te enganchas te va a dar acceso a todos los DLCs que no están incluidos en el juego base, también te da espacio infinito en la bolsa de materiales, importante, y también te da coronas mensuales para gastar dentro de la tienda del juego. Pero añadiendo una respuesta adicional, ¿vale la pena al menos probarlo a ver si el juego me gusta? Bueno, eso se responde fácil. Con el juego base y la temporada activa, todo lo que está viniendo, por 20 €, y seguramente lo puedes conseguir más barato, tienes cientos y cientos de horas de contenido, de cosas por hacer. Con todo lo que está ahora mismo en el juego y todo lo que va a llegar durante las próximas actualizaciones, no recuerdo un mejor momento para entrar o volver a este juego en los últimos 5 años. Porque lo que hemos explicado es simplemente lo que tenemos ahora. Después de la actualización 50, la temporada 1 llegará y traerá el regreso del Gremio de Ladrones, con una nueva prueba para 12 jugadores y el regreso del siempre caótico Segorath. Más adelante volverá, como decíamos antes, el mercado nocturno completamente renovado, con todas las mejoras que habrán hecho con el feedback de la comunidad. Y también llegarán las mazmorras en solitario con el Bastión del Cazador de la Luna y Marcha de los Sacrificios. Y el año que viene, en el 27, volvemos a Skyrim con una nueva zona y un sistema nuevo de dinámicas de mundo abierto que afectan completamente al combate. Ah, y un detalle simpático. TESO recibirá durante este año combate naval. Curiosamente va a recibir combate naval antes de Elder Scrolls. Vale, verdad que no es navegar con un galeón de mar abierto, ¿vale? Lo han explicado incluso el propio director del juego, pero bueno, no me estropeéis la frase. En definitiva, si nunca lo has probado, este es el mejor momento para hacerlo. Si lo dejaste hace tiempo, el TESO que vuelves es el mismo de siempre, pero con mejoras que realmente le han dado un cambio radical a cómo se disfruta de este juego. Yo voy a seguir en Tamriel el resto del año, y os iré contando cómo va evolucionando TESO a lo largo de las próximas actualizaciones. Si tenéis preguntas,
podéis dejármela en comentarios. Y también aquí tenéis diferentes vídeos que hemos hecho en los últimos años, incluyendo una guía de principiantes que os puede venir muy bien. Por cierto, dentro de muy poco la traeremos completamente actualizada con todas las novedades que tenemos actualmente en Teso. Así que nos vemos en Tamriel.